Y vamos a abrir la palabra del Señor, pues para ver qué encontramos en ella esta mañana. Para ello en primer lugar, vamos a orar y ponemos esta reunión en las manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, por este día, este nuevo día que nos das, nos regalas, Señor. Te agradecemos todo lo que haces en nuestras vidas, todo lo que permites, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra. Te pedimos que nos acompañes, que estés con nosotros esta mañana, Señor, a la hora de abrir tu palabra y darte gloria y alabanza. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, si hace 20 o 30 años te hubieran preguntado, ¿cómo te ves dentro de 30 años? ¿Qué hubieras contestado? ¿Se reflejaría en la realidad actual? Dice, yo hace 30 años me imaginaba tal y como estoy ahora. Bueno, yo me imaginaba con más pelo. Eso seguro. Pero no me imaginaba como estoy. Hace 30 años. ¿Tus aspiraciones personales se vieron cumplidas? Algunas sí, otras a lo mejor no. ¿Eres la persona que querías ser hace 30 años? ¿Estás en ese lugar? ¿Te ves en la situación o el lugar en la que imaginabas que ibas a estar? ¿En la que soñabas, no? No, ¿verdad que no? Bueno, en el camino han pasado muchas cosas, ¿no? Pasan un montón de cosas. Cosas que nos desvían de nuestras aspiraciones, de nuestros sueños, o hemos tomado decisiones pues que nos han llevado hacia otro camino, ¿no? Vas tomando decisiones en la vida. Te llevan a un contexto diferente y quizás esos sueños no se han cumplido o se han cumplido de otra manera. Pero tal como lo habíamos imaginado, pues quizá no. Nuestros proyectos se vieron un poco truncados, a veces por situaciones traumáticas que trastocan aquello que imaginas o aquello que sueñas, ¿no? Esto es un poco lo que le ocurre a la protagonista de hoy, nuestra protagonista de hoy. Estamos viendo el libro de Esther, y este libro es un libro escrito sin demasiada intriga. Es decir, el autor no se mete en los sentimientos de las personas, no se mete ahí. Relata los hechos y ya está. Así que cuando hacemos una lectura un poco más o menos rápida, hay ciertas cosas que las idealizamos cuando leemos este libro. Y no nos paramos a pensar en lo que las personas están pasando en este relato, ¿no? Simplemente, de hecho, el autor pasa de largo por lo que piensan o lo que sienten. Pero claro, las personas están. Y en el libro de Esther podemos aprender muchas cosas si prestamos un poquito de atención a lo que ahí ocurre. Nos vamos al capítulo 2 de Esther. Esther capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo. Dice, después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que había hecho y de lo que había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron, búsquense para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá,
a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según sus ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la mujer venía al rey de esta manera: cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y en la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey, a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo la había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero o matarlo. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo, y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Hasta aquí. Bueno, entre el capítulo 1 y el 2 pasan entre 3 y 4 años, aproximadamente. Aquí no se nos dice, pero la historia nos revela que en esos años Asuero encabezó sus ejércitos para invadir o intentar invadir Grecia. Esto le salió mal y volvió a Susa como derrotado. Entonces se nos dice que comenzó a echar falta una esposa. Bueno, según la historia secular, se sabe que Asuero tuvo compañía femenina en la campaña contra Grecia, ¿no? No se nos dice por qué echaba en falta una esposa y añoraba a Vasti. Los comentaristas especulan sobre varias posibilidades, pero bueno, ahí está. La realidad es que el texto no nos dice por qué. Ahora, hay un dato importante que debemos tener en cuenta para entender algo que marca la historia del libro de Esther. En algún momento de estos primeros años del reinado, en Judá empezó una campaña de acoso y de descrédito de aquellos judíos que habían vuelto del exilio
con Zorobabel y con Jesúa. Esto lo vemos en Esdras capítulo 4. Y esto es importante porque nos ayuda a entender o a comprender por qué Amán sentía tanto odio hacia Mardoqueo y hacia los judíos en general. Lo de Amán no fue algo aislado y que le dio por ahí, no se volvió loco. Tenía su base en este odio que fue creciendo hacia los judíos poco a poco y se fue instaurando en una parte de la sociedad. No solo en Amán, sino en muchas más personas. También así se entienden las instrucciones que Mardoqueo le da a Esther, diciéndole que no diera a conocer su origen. Así que después de unos 3 o 4 años, aproximadamente, el plan del consejero del rey, Memucán, que lo vimos en el capítulo 1, comienza a tener forma, ¿no? Y se realiza pues una especie de concurso de belleza imperial, llamémoslo así. Y esto que parece poca cosa, que está ahí puesto como algún añadido, pues no es poca cosa. No es poca cosa. Esto es un asunto de Estado. Y es un asunto bastante complejo, si te paras a pensar, en el que se involucran oficiales de cada provincia. En el capítulo 1 vemos que el imperio tenía 127 provincias. Al menos un oficial por provincia, seguramente eran más. Y toda la logística que eso conlleva. Es algo bastante grande, bastante impresionante. Estos oficiales de cada provincia tenían que escoger a las jóvenes más hermosas y llevarlas a la capital del imperio. Si lo pensamos bien, esto es un derroche enorme de dinero y de recursos. Y nos da una vaga idea de la riqueza y el poder que tenía este imperio, el imperio persa. Porque habían hecho una fiesta, si os acordáis, en el capítulo 1 habían hecho una fiesta que duró medio año. Medio año, una fiesta que era para los nobles, en la parte masculina, pero es que la reina Vashti hizo otra fiesta para las mujeres de esos nobles. Y después otra fiesta, 7 días más, para el resto del pueblo. Un dispendio enorme. Y claro, derroche de medios, de comida, de bebida, espectáculos, supongo, un montón. Y después de todo ese derroche, que no sería poco, hace una campaña militar que dura 3 años para intentar invadir Grecia. Eso también es un gasto militar enorme. Llévate los soldados, la comida para los soldados, la bebida, comida y bebida para los animales, etcétera, etcétera, durante 3 años. Eso es un gasto enorme. Y después, como venía enfadado y de mal humor, el hombre, porque lo habían ganado, no había conseguido invadir Grecia, se le busca una nueva esposa, con un dispendio también enorme, económico, extraordinario, solo con el fin pues, de consolar al abatido rey, ¿no? Esto nos puede acercar a ver un poco el gran poderío económico que tenía en ese momento el imperio persa. No era una provincia española. Ahora, ese rey tan poderoso da la orden de traer a esas jóvenes, ¿no? No era una petición voluntaria, no era que, bueno, apúntate al concurso de belleza y a ver si ganas, ¿no? No van por ahí los tiros. Esas jóvenes no tuvieron la opción de decir que no. No tuvieron esa opción. Además, lo que les esperaba pues tampoco era algo envidiable, ¿no? Al menos no lo era para una joven educada en un hogar judío. Podría haber de todo, supongo, pero como otros también podemos idealizarlo. Pero la realidad es que para estas jóvenes solo había una cosa cierta, que iban a entrar en el palacio del rey y jamás volverían a salir. Eso estaba seguro. Fueron arrancadas de sus casas, llevadas a una tierra lejana que no conocían de nada, en la mayoría de los casos, metidas en un harén con el ambiente enrarecido que tenía que ver allí, durante 1 año con tratamientos cosméticos, y al final de ese año
Tener que ir a la habitación del rey a pasar una noche con él para ser usada únicamente para el placer del rey. Después de esto pasaría el resto de su vida en el harén, siempre lista, por si al rey le apetecía pasar con ella alguna vez otro rato. La idea del cuento de hadas se nos empieza a caer, ¿no? Hasta aquí tenemos un poco el trasfondo social, histórico de este relato. Y ahora se nos introduce los protagonistas principales. Son Mardoqueo y Esther, versículo 4. Y en el 5 se nos da una mini genealogía de Mardoqueo. Si te pones a investigar estos nombres que aparecen ahí, todos nos llevan a un personaje crucial en la historia de Israel, que es el rey Saúl. Rey Saúl, el primer rey de Israel. Cuando dice hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, esa genealogía no es casual, no es por casualidad. Cis era el padre de Saúl. Lo que el autor está haciendo es preparar el terreno para el lector, para cuando se encuentre con el odio de Amán hacia Mardoqueo. Y lo que nos está diciendo es que ese odio no nació de la noche a la mañana. Es un odio que tiene unas raíces antiguas, que viene de muy atrás. No es que Amán se levantó un mal día con el pie izquierdo y dijo, me voy a cargar a este. No, esto viene de muy atrás. Tiene raíces antiguas, ya que Amán pertenece o proviene de una casa que se opuso a Saúl. De ahí viene todo la trama. Y el autor del libro hace hincapié en hacernos saber de dónde viene todo esto, quiénes son en realidad estos personajes. Nos dice el versículo 6 que estas personas fueron deportadas de Jerusalén. Es que Nabucodonosor fue contra Jerusalén. La primera vez los babilonios se llevaron unos cuantos rehenes de familias nobles, entre ellos a Daniel y sus 3 amigos, y después se llevaron al mismo rey, Jeconías, a la familia real. Y esto lo tenemos en Segunda de Reyes 24, que dice, se llevaron a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10.000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Con los que quedaron, Nabucodonosor puso allí un rey, a Sedequías, que era tío del que había, Jeconías, una especie de rey títere. Y entre esos cautivos se encontraba los antepasados, la familia de Mardoqueo. Y esto nos confirma que Mardoqueo pues, tenía un origen noble o aristocrático. Y en el versículo 7 aparece nuestra protagonista, que da nombre al libro, Esther. Su nombre hebreo, Hadasa, que significa mirto, la planta. Y su nombre persa, Esther, significa estrella. Vamos a quedarnos con esta imagen del mirto, porque es importante en el libro. De hecho, da sentido a una de las bases del libro, el mirto. Lo vamos a rescatar al final, esta imagen. Es una planta cuyo fruto se parece mucho al arándano, también es comestible. Así que vamos a quedarnos con el mirto ahí aparcado y después lo rescatamos. Según nos dice el versículo 7, Esther era una chica pues, que no pasaba desapercibida. Era una joven muy hermosa, y nos dice el texto, que era de hermosa figura y de buen parecer. Es decir, nos da 2 veces la instrucción de que realmente era una persona muy hermosa, una chica muy guapa. Es una expresión que se parece mucho cuando en Génesis se nos habla de José, que era una persona, un hombre muy apuesto y de hermoso parecer, las 2 cosas, ¿no? No solo dice que era guapo, sino que da las 2 instrucciones, ¿no? Esther era una chica muy hermosa, pero que tuvo que vivir situaciones que ella misma no había elegido. Se quedó sin familia, sin padres, su primo la toma como hija y ahora es llevada al palacio por orden del rey y ella no puede decidir absolutamente nada. No puede decir que no. Pero claro, igual que ella estaban las demás chicas, ¿no? El historiador Josefo nos habla de que
fueron llevadas ante el rey Jerjes unas 400 chicas. Ahí está. En esa ocasión. Lo cierto es que Esther, una joven temerosa de Dios, protegida por un primo también piadoso, es obligada a irse de su casa. No había posibilidad de denunciar al rey por acoso, ni por abuso, ni nada parecido. Fue llevada al palacio para o bien convertirse en reina, lo cual tenía una probabilidad entre 400, o formaba parte de las otras 399, estaría confinada en el harén durante el resto de sus días. La verdad es que no parece un sueño hecho realidad, ¿no? De estos que dices cuando eres joven, dices, yo de mayor quiero ser. No creo que pasara por ahí la imaginación de Esther, ¿no? Pero, en medio de las pruebas, en medio de este escenario que, viendo, no sé, desde lejos, lees el libro de Esther, dice, bueno, pues se convirtió en reina, ¿no? Qué final tan feliz. Bueno, el trayecto no lo fue, ¿no? Ha habido momentos seguramente traumáticos para ella, cuando la llevan de su casa al palacio, al harén, todo ese año que tuvo que soportar estar preparándose, la noche con el rey. Pero en medio de esas pruebas, Dios, que parece que no está, recordemos que es el gran ausente del libro, aparentemente, da a Esther un respiro, una ligera brisa en medio de un calor sofocante, y es que pone en su camino a un eunuco llamado Hegai, que sin tener por qué, es amable con ella. Y recibe un trato favorecedor por parte de este eunuco. Enseguida le da los tratamientos de belleza, lo mejor para ella, le da una buena alimentación. Y a pesar de estar confinada en el palacio, a Esther no le falta de nada. Y encima es tratada con amabilidad. Le da 7 doncellas del palacio del rey para ayudarla en la preparación. Precisamente, ¿quién mejor que las doncellas que están al lado del rey para saber los gustos del rey, ¿no? Le da el mejor lugar del harén. Recibe un trato de favor, pero en última instancia ese trato no proviene del eunuco, proviene de Dios mismo. Precisamente es Dios el que está bajo la superficie de este libro. Y todo lo que vamos viendo, que vamos leyendo, tenemos que pensar que Dios es el que está controlando absolutamente todo. Es el que maneja la partida, por decirlo así. Y vemos a Dios cómo va trabajando, digamos, en la sombra. Se nos explica brevemente en qué consistían estos preparativos de un año. Decía que eran 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Bueno, aún hoy en día en esa zona, en Irán, en los preparativos para las bodas se utilizan muchos perfumes y muchas especias. Persia era un gran exportador y un gran productor de estas cosas, igual que India y Arabia. El óleo se utilizaba para la higiene personal y como desodorante, ¿vale? Y a veces para desinfectar, pues según qué zonas, ¿no? Recordad que no había duchas de agua caliente, ni spas, ni cosas de estas, ¿no? Pues ahí tenían que echar mano de otras cosas. Y los cosméticos tenían la función contraria a los bronceadores que utilizamos nosotros, ¿vale? El canon de belleza en aquella sociedad era que las mujeres tenían que tener pues una piel blanca. Entonces utilizaban pues cosméticos para blanquear la piel, ¿no? Nosotros en verano en la operación bikini nos ponemos bronceadores y tal para parecer más morenitos, pero en esa sociedad lo hacían justo al contrario. Y además, el hecho de que estuviera un año es que también el rey se aseguraba de que la chica no viniera embarazada ya y no tuviera que hacerse cargo del hijo, que no fuera suyo. Bueno, lo cierto es que detrás de esta idea casi romántica, cuando la lees, se esconde una triste realidad.
La chica salía del primer harén, que era en el que estaban antes de estar con el rey, entraba virgen a la habitación del rey, a la mañana siguiente salía habiendo perdido la virginidad con el rey, un señor que no conocía, y era llevada al segundo harén y se convertía automáticamente en concubina del rey y no podían volver a casa. El concurso, por llamarlo de alguna manera, tenía la finalidad oficial de nombrar una reina, pero realmente la finalidad era el de llenar el harén real con jóvenes hermosas y pues hacer crecer la imagen pública e internacional del rey y del reino. Bueno, cuando se nos habla del turno de Esther, no se hace mención de ningún tipo de detalle íntimo, sino solamente de la discreción con la que eligió su atuendo y sus adornos, así como la buena impresión que causó en todos los demás, ¿no? También se nos dice la fecha, al menos el mes. Y es que Esther dejó en manos del eunuco su atuendo. Confió en el eunuco. Esther no pidió absolutamente nada. De hecho, se nos da la idea, casi en el texto, de que la hermosura de Esther ya era suficiente, ¿no? Y todos los que la veían se daban cuenta tanto de su belleza como de su carácter. Nos dice que era el mes de Tebet. Con esto solo sabemos que era invierno, entre diciembre y enero. Hacía frío, ¿eh? Podemos deducir, por lo que leemos, que el camino desde el edificio del harén hasta la habitación del rey no eran llevadas en clandestinidad. Por lo que sabemos de la historia, había un desfile público haciendo alarde de la belleza o bien de la reina o de las concubinas, las futuras concubinas. Una imagen bastante frío, no solo porque era invierno, sino porque la naturaleza misma del hecho en sí. Pero ahora en el versículo 17, el autor nos sorprende con algo totalmente diferente. Nos dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las vírgenes. Esther halló favor por parte de Hegai, el eunuco, también con todos los que la veían, y ahora también de parte del rey. Pero esto contrasta mucho con la imagen que tenemos de Asuero o de Jerjes, ¿no? Era un hombre que buscaba placer en muchas cosas, que no le importaba lo que pudieran sentir o pensar los demás, los que estaban, los plebeyos, le importaba mucho lo que pensaran los que le tenían que hacer la pelota, pero era una persona despiadada, una persona cruel, caprichoso, y sin embargo, el autor nos dice que lo que Esther encontró es otra cosa diferente: amor, gracia y bondad ante un rey. Y el autor nos está llevando a que Esther encontró algo que solo se puede encontrar delante de otro rey, que es el Rey de Reyes, que es Cristo mismo. Amor, gracia, bondad. Dios le muestra a Esther que sí estaba con ella, que ante un hombre tan despiadado como Asuero, Jerjes, alguien tan malo, tan cruel, Dios estaba utilizándolo para mostrarle a ella amor, mostrarle gracia y mostrarle bondad. Dios trabajando en lugares que no pensábamos que pudiera hacerlo, y con personas que ni siquiera ellas mismas saben que están siendo utilizadas por Dios. Así que Dios le mostró este amor, la gracia y bondad a través de otra persona, la pone en el lugar más alto, en el trono más importante del reino más grande y poderoso sobre la tierra en ese momento, aunque acababa de perder contra Grecia, pero eso no lo hacía más pequeño. Y es que Esther se está dejando llevar por la mano de Dios y Dios no la suelta. La acompaña
Pone en su camino personas que le dan protección, le dan cobijo, a pesar de las circunstancias. Dios la está acompañando. Y ahora se nos relata un episodio casi de pasada. Se nos dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esto nos dice que Mardoqueo era un oficial del rey, tenía funciones de juez, y precisamente esa función le valió para enterarse del complot contra el rey. Al final el complot se neutraliza y los que lo querían llevar a cabo, que eran 2 eunucos, son ejecutados y la intervención de Mardoqueo queda anotada, pero nos dice después el capítulo 3 que esto se olvida, ¿no? Pero esto, que parece no tener mayor trascendencia, es una pieza clave para el desarrollo de la historia. El rey recordará la acción de Mardoqueo cuando Amán prepara la horca para matarlo. Pero estas cosas no están por casualidad. Tenemos una persona al principio del capítulo, Esther, que no tuvo opción de elegir nada en su vida, no pudo elegir su familia, tampoco su destino en el palacio del rey, no tenía poder de decisión sobre su vida. Y parece que es una situación en la que Dios no está, ¿no? De hecho, en el libro no está Dios, o no parece que esté. Pero precisamente estos eventos que van apareciendo en la historia dejan ver que es Dios quien lo va controlando. Cuando parece que las cosas no van bien o no van como me gustaría, o al menos como yo prevería que pudieran ser, aún así Dios es quien está sosteniendo y controlando todo lo que ocurre. Esther encontró amor, encontró gracia, bondad en el rey Asuero, un amor imperfecto, una gracia imperfecta, una bondad imperfecta por parte de este hombre. Y sin embargo, nosotros podemos encontrar un amor perfecto, una gracia perfecta, una bondad perfecta en Cristo Jesús. En Él sí que lo podemos encontrar, totalmente perfectas. Nuestra vida puede parecer un desastre y podemos llegar a pensar que Dios, bueno, se ha olvidado de nosotros, ¿no? Todos los sueños, aspiraciones, ilusiones que podíamos tener de jóvenes, parece que se van, no van a volver. No van a volver. Y con Esther pasa lo mismo, ¿no? Las ilusiones que pudiera tener de joven, ¿dónde están? En un momento se desvanecen. Llega la orden del rey y venga, para Susa, a la capital, al harén, ¿no? Pero algo que aprendemos de Esther es que, a pesar de sus circunstancias, siguió viviendo confiando en que Dios era quien controlaba su camino, quien guiaba su camino, sin obsesionarse con el futuro. Hay una frase que realmente se atribuye a mucha gente, pero es igual, que dice que aprende del pasado, piensa en el futuro, pero vive en el presente. Hay una promesa de Jesús que se hace realidad en nuestras vidas, una promesa que hizo justo antes de ascender a los cielos. Dijo, yo estoy con vosotros. En el presente, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos lleva a rescatar esa imagen de esa planta que hemos dejado ahí en el rincón, el mirto. El mirto se menciona de parte de Dios hablando a su pueblo y hablando de su pueblo en el libro de Isaías. Isaías 55:13 dice que en el lugar del espino crecerá el ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Y en Isaías 41:19 dice, pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés, junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Donde había desolación, donde había espinos, donde había ortigas, pone cipreses.
mirtos. En el desierto hace crecer cedros, acacias, olivos, olmos. Donde había un lugar inhóspito, Dios crea un lugar de cobijo, un lugar seguro, confortable. En ese lugar se sabrá que Dios sí estaba en ese lugar. Aunque parece que no, pero realmente sí estaba. Y hará que sea evidente que estaba. Él hará que sea evidente que sí estaba. Habla de cosas físicas, de cosas perceptibles, de cosas, situaciones, personas que serán usadas por Dios para darnos ánimo y protegernos y que seamos conscientes de que Dios sí está, a pesar de que a lo mejor parece que no. Y en la vida de Esther y en el libro de Esther vemos esto precisamente. A Dios no se le menciona, pero vemos situaciones, vemos personas en las que Dios sí aparece. Aparece el cuidado de Esther. Y situaciones que creemos que son adversas y en las que todo se desmorona. Y Dios no nos abandona en esa situación. Crea un lugar o añade elementos en los cuales podemos ver su mano, reconfortarnos, cobijarnos bajo la sombra del Omnipotente. Esther, o más bien Hadasa o Mirto, nos habla de la provisión de Dios para su pueblo. Dios habla a su pueblo a través de Esther. Un pueblo devastado, sumido en una terrible situación, atravesando una prueba durísima, muy dura. Y Dios, en medio del desierto, planta un mirto, una Hadasa. Una Esther que Él mismo cuida, que Él mismo riega, que Él mismo protege para la liberación de su pueblo. Y esto es un recordatorio de que Dios jamás nos deja, ni nos abandona a nuestra suerte, sino que en el transcurso del camino, en el presente, en el ahora, nos provee de cobijo, de sombra ante el calor, planta cipreses, planta mirtos, nos acompaña en el camino en el que estemos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.